De Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. En esta ocasión quisiera compartir contigo una catequesis introductoria, podemos decir, o un resumen de un tema muy interesante que me han consultado en estos días y lo quise hacer en este sitio, en este formato, para tratar de explicar con mayor detalles lo referente a este tema. Me refiero al tema del ecumenismo, un tema muy recurrente en estos días en la iglesia, y por la falta de formación de muchos cristianos católicos tenemos un concepto equivocado de muchas cosas que tienen que ver con el ecumenismo. Entonces es mi intención hacer una catequesis, tal vez una introducción, y si hay algunos temas que ahondar, tal vez podamos hacerlo en otras emisiones para ir profundizando el tema del ecumenismo. Bueno, iniciamos con la pequeña catequesis. Ecumenismo, ¿de dónde viene la palabra? ¿Qué significa? ¿Por qué esto se da? ¿Qué es este fenómeno? Ecumenismo, y también podríamos hablar un poco del diálogo interreligioso. El ecumenismo, primero empezamos por definir la palabra. La palabra ecumenismo es una palabra compuesta. Quiere decir que en la palabra hay dos palabras. Viene del griego oikumene. Oiku, que significa casa, mene, habitada. Casa habitada o mundo habitado. Viene más atrás en el Imperio Romano se utilizaba la palabra ecumene, dando a entender que como el Imperio Romano era un grande, era todo, y era una serie de gobiernos, de reinados que tenía dentro del Imperio Romano, entonces todos los que pertenecían y estaban bajo el gobierno, la gran casa de lo que es el Imperio Romano, eran los ecuménicos, los que pertenecían a él. Y los que estaban fuera ya de eso, tal vez no pertenecían, ya estaban perdidos o estaban apartados, separados del imperio. De ahí más o menos viene al latinizado, ¿verdad? Ecumenismo. Hoy en día el término ecumenismo en la eclesiología, en la iglesia, los términos actuales modernamente, se refiere a ese intento de diálogo entre las iglesias de denominación cristiana. Entre ellos se da este fenómeno del ecumenismo, este esfuerzo que hace la iglesia por reunir en la casa, como el nombre lo dice, casa habitada, de reunir a todos en una casa, en una sola casa. Bueno, ¿y qué es la casa? Y estamos hablando de casa, estamos hablando de iglesia, y es interesante ir a la palabra de Dios para definir qué es la casa, qué es la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice Pablo dice a Timoteo esta definición. Dice en el versículo 15: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la casa común? La casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es columna y fundamento de la verdad. Esta palabra es muy interesante para entender lo que es el ecumenismo. La palabra iglesia, la palabra casa, la palabra fundamento, y por sobre todas las cosas la palabra verdad. Porque lo que se intenta es, buscando la verdad, estar en la casa, en una sola casa, buscando eso, como dijimos, la unidad de todos los cristianos. Este diálogo, este acercamiento entre denominaciones cristianas, lo que corresponden al cristianismo, es lo que se llama el diálogo ecuménico. Los que no pertenecen al cristianismo, lo que tienen otra relación con Dios que no es el cristianismo, tienen otro tipo de relación con esas iglesias. La iglesia católica hace un diálogo no ecuménico, sino un diálogo interreligioso. Por eso es importante aclarar el término religión al mismo tiempo otra vez, porque religión significa religar, o sea, unir a, volver a unir a. Entonces religar es religión. En el cristianismo, la religión se centra en un Dios. El cristianismo cree en un solo Dios.
Pero hay algo muy interesante también que entender en eso. En cuanto hablamos de ecumenismo, uno de los requisitos para que haya un diálogo ecuménico entre varias denominaciones es que crean en un Dios, pero en un Dios trinitario. Hay que creer en la Trinidad. Cuando unas denominaciones cristianas, pero que no son trinitarios, con denominaciones cristianas no trinitarias, no ocurre el diálogo ecuménico. Tiene que ser con congregaciones, con denominaciones cristianas, pero esto vamos a explicar mejor más adelante. Lo que quiero notar es la diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso. El ecumenismo se da entre aquellos que se ligan, que se unen a Dios, a Cristo como centro, que es el cristianismo. La religión es cristiana. Por eso a veces queda un poco mal decir, él es de otra religión, siendo que es cristiano. Tú eres cristiano, él es cristiano. Ambos son de la misma religión. Tal vez de otra denominación, pero son de la misma religión. Son cristianos. Ahora, otras iglesias no cristianas, el caso de los musulmanes, de los judíos no católicos, no son de la religión católica, son de la religión judaica, judía, son los musulmanes, son los hindúes, o sea, son de otra religión. Entonces, ellos sí, con ellos la iglesia hace un acercamiento para cooperaciones, para ponerse de acuerdo en ciertos temas, como por ejemplo, hay buenos diálogos entre la iglesia católica y los musulmanes y otras denominaciones. Ellos tienen el Corán como su libro. Sabemos que aceptan los primeros 5 libros de la ley y una traducción a su manera. Ellos tienen ahí. La iglesia católica tiene la Biblia. Ellos se relacionan con su Dios a su manera. Es un tipo de relacionamiento tal vez diferente a lo que es la iglesia católica. Con ellos la iglesia hace un acercamiento, un diálogo interreligioso, porque son de otra religión. Y es ahí donde hay excelentes, como le estaba diciendo, excelentes relacionamientos en cuanto a lo que tenga que ver en defensa de la vida, el bien común, el cuidado de la naturaleza y la paz mundial y un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones comunes que hacen a la persona, y hay un diálogo interreligioso. Ahora, con los de la denominación cristiana, con los que se consideran cristianos y creen en Cristo como nuestro Salvador, como el Mesías encarnado y es nuestro Salvador, creen en la acción del Espíritu Santo, creen en un Dios Padre. Con ellos sí, la Iglesia Católica hace un diálogo ecuménico en busca del acercamiento a la casa común. Ahora, ¿quién inició esto? ¿Cómo se da esto? Haciendo un poco de historia, si nos vamos, sabemos que la iglesia tradicional, histórica, que viene de Cristo, que viene allá de Cristo, es la iglesia católica. De la iglesia católica, vamos a ponernos allá al año 1100, se desprende de la iglesia, hay un cisma en la iglesia y surge lo que son los ortodoxos. Estos ortodoxos, estos que se desprenden de la iglesia católica, no por cuestiones doctrinales, sino más bien por cuestiones de disciplinares. Ellos no creen en la autoridad del Papa, entonces se desprenden. Acá de la iglesia católica se desprende lo que va a ser la iglesia ortodoxa. Después, entre ellos mismos se desprende otra vez la iglesia ortodoxa rusa y griega. Esto ocurre en el año 1100, va pasando la historia y en los años 1500, la otra gran ruptura en la iglesia, ya están los ortodoxos por su lado. La iglesia católica sigue acá. En la iglesia católica va a haber una triple ruptura. Es lo que conocemos como el fenómeno de la reforma protestante. Eso ya habíamos hablado en temas anteriores en nuestros cursos, que si en este sitio no está, vamos a ir alzando temas relacionados con el contexto de la reforma protestante, contexto político, social, religioso, teológico, que tuvo que ver con todo este movimiento de la reforma protestante, que varias veces ya hubo esa grieta, esas pequeñas heridas dentro de la iglesia, pero que se hunde y tiene su punto culminante allá por los años 1517 con este monje agustino llamado Martín Lutero, donde se va a dar esta ruptura, con esta triple ruptura, como dijimos, el luteranismo con Martín Lutero,
el calvinismo con Juan Calvino y el anglicanismo con Enrique VIII. Entonces estas tres grandes iglesias son lo que podemos llamar las iglesias históricas. Ellos van a tener una ruptura con la iglesia católica, y tenemos entonces la luterana, la anglicana, la calvinista. Y estas iglesias se consideran cristianos, pero ya rompen el vínculo con la iglesia católica, con la autoridad del Papa. Mantienen su liturgia, creen en un Dios trinitario, creen también en la Eucaristía, pero ya con algunas cuestiones que no concuerdan puramente con la doctrina católica. Y es ahí donde se van separando. La Iglesia Católica siempre tuvo todos los medios, el instrumento de salvación por excelencia. ¿Cómo ser? La Escritura, que tanto estos tres, o sea, los ortodoxos, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, llevan de la Iglesia Católica como herencia, son la Sagrada Escritura, las oraciones, los sacramentos. Esos son los medios de salvación que Dios confió a la Iglesia, y de la Iglesia ellos van quitando esos medios de salvación y van teniendo, y aparte de eso tienen su liturgia, estos tres movimientos, y los ortodoxos como siempre. Ahora, el relacionamiento que hay entre ellos. Con los ortodoxos, la Iglesia Católica casi mayor problema no tiene. Inclusive hay una comunión con los ortodoxos. Es decir, si una persona que nació, se bautizó, estuvo en el seno de la Iglesia Ortodoxa, en nuestros países latinoamericanos son muy pocos, más hacia lo que son los ortodoxos rusos y griegos. Si ellos están lejos de su territorio, no pueden ir a una iglesia ortodoxa. Ellos, pidiendo permiso a sus obispos, ellos pueden ir a comulgar en la iglesia católica. Tienen esa facilidad, ese acuerdo. Hubo un acuerdo con la iglesia católica para que ellos puedan comulgar. Misma cosa cuando un católico está en un territorio ortodoxo y le cueste asistir a una Eucaristía, a una misa católica, puede pedir permiso al obispo de los ortodoxos y comulgar. O sea, hay esa facilidad, esa comunión, ese acercamiento con las iglesias ortodoxas. Ahora, con los otros tres grandes movimientos, como decir, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, la iglesia también tiene buenas relaciones. De hecho, el movimiento ecuménico, estábamos hablando de la historia, año 1100, los ortodoxos se separan, año 1517, 1521, 1527, 1500, la iglesia se van disgregando. Son las grandes rupturas en la historia de la iglesia, donde surgen estos tres grupos cristianos, como de corte protestante, podemos bien decir, por los luteranos, anglicanos y calvinistas. De estos tres nuevamente se van a ir separando varias, y hasta podemos decir miles de denominaciones de los luteranos, lo que son las iglesias reformadas. A estos bien ya le podemos llamar sectas. Son pequeñas denominaciones que algunos dicen son 32.000, son 35.000, otros dicen no, son 42.000, y otros llegan a decir no, son más de 70.000 denominaciones que están hoy en día en el mundo. Entonces a estas iglesias particulares, con estas pequeñas iglesias de corte pentecostal, bautista, que son pequeñas sectas, con esas iglesias la Iglesia Católica no hace diálogo ecuménico. ¿Por qué? Porque la iglesia hace este acercamiento, este diálogo ecuménico con iglesias tradicionales, con iglesias históricas que tienen un bagaje histórico, y los requisitos para hacer ecumenismo. Por ejemplo, estas iglesias tienen que tener liturgia, tienen que tener un concepto sobre la Eucaristía, tienen que ser trinitarios, porque hay muchas iglesias protestantes unicitarias. Y acá entramos, por ejemplo, en un tema de quienes golpean mucho nuestra puerta hoy, quienes nos rodean. Me refiero a los testigos de Jehová y a los mormones, que son los que más abundan hacia nuestros tiempos.
¿Qué relación puede darse, qué tipo de diálogo puede darse con esas denominaciones? La Iglesia Católica, ¿qué tipo de diálogo tiene con los mormones y con los testigos de Jehová? Con los testigos de Jehová, que ellos no son cristianos, porque ellos no aceptan la divinidad y no aceptan que Jesús, el Verbo encarnado, la doctrina, lo que ellos creen no es una doctrina trinitaria, tampoco tienen el concepto de la Eucaristía. Entonces la Iglesia Católica, más bien con ellos, si se hace un acercamiento, porque son movimientos nuevos, más bien haría un diálogo interreligioso, no ecuménico. La misma cosa con los mormones. Ellos, aunque a veces se te acercan y te digan, nosotros sí creemos en la Trinidad, lo que ellos creen son en tres dioses. Hay un Dios Padre, hay un Dios que es Papá, hay un Dios que es Jesús, y el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios. Entonces no es la doctrina justa, santa, y no es la doctrina que la Iglesia Católica enseña sobre la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no se puede dar diálogo ecuménico con estos movimientos, con estas denominaciones. Para entender con qué tipos de iglesias o denominaciones puede hacer la Iglesia Católica lo que conocemos como el ecumenismo. Esto más bien, ¿cómo se inicia? Surge en finales del siglo XIX con miembros de la Iglesia Anglicana. Resulta ser que ellos piensan y dicen, bueno, si Jesús habla de una sola iglesia, si en la Biblia se habla de una sola iglesia, si se habla de la búsqueda de la verdad, y si nos vamos al texto de Juan 17:21, donde Jesús va a decir que todos sean uno, entonces, y ven a la Iglesia Católica, que en la Iglesia Católica está completamente los medios de salvación y que de ella lo hemos heredado, entonces ellos se hacen esta pregunta: y si es la iglesia de Cristo, ¿por qué no nos acercamos? Y es ahí donde en el año 1841 y en 1846, 60 ministros anglicanos regresan a la Iglesia Católica. Ellos estaban estudiando los documentos de la Iglesia de los primeros siglos. Cuando se dieron cuenta de la identidad de la Iglesia, y entre ella la Iglesia Católica, y la similitud que tenían entre las sectas de esos tiempos, con las sectas de los primeros siglos, que son las sectas que después van a surgir conforme va avanzando la historia de la cristiandad, lo que van a hacer la ruptura del protestantismo, y ellos ven la similitud que hay entre las varias denominaciones, las sectas, y que todos concuerdan en sus doctrinas, y hay una que siempre se mantuvo firme. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de ellos? Regresar a la Iglesia Católica. En 1947 le tocó el turno al investigador y pastor anglicano John Henry Newman, el famoso pastor Newman, cardenal. En 1801, que nace en el año 1801 al 1890, que se convierte al catolicismo con 22 ministros de la Iglesia Anglicana, 11 profesores de universidades de Oxford y Cambridge. Entre ellos destaca la figura del padre Faber, grande escritor inglés, y Henry Manning, año 1808-1892, que era arzobispo anglicano. Y a la muerte de su esposa pasa a la Iglesia Católica. Estos peregrinar de los anglicanos a la Iglesia Católica hacia el año 1935, se calcula que pasaron al catolicismo como 900 eclesiásticos anglicanos, y últimamente cada año en un promedio de 12.000 anglicanos van pasando cada año a la Iglesia Católica. Por lo general son personas que estudian, que son personas que hacen unas investigaciones, estudian y llegan a la conclusión de que la iglesia verdadera es la Iglesia Católica. Entre ellos, personas muy destacadas, tenemos a Gilbert K. Chesterton, 1874-1936, y Sigurd Undset,
1882-1949, Premio Nobel de Literatura en 1928. Este movimiento ecuménico, iniciado por los anglicanos en su deseo de acercarse a la verdadera iglesia, es muy bien recibida por la Iglesia Católica. También en la Iglesia Católica la apertura para este recibir a los hijos de la iglesia. ¿Por qué? Porque dijimos, uno de los criterios para que haya el movimiento ecuménico es creer en la Santísima Trinidad, en el bautismo trinitario, porque uno al ser bautizado se convierte en hijo de Dios. Eso es doctrina católica. También las otras denominaciones cristianas aceptan que el ser bautizado les convierte en hijos de Dios, borra el pecado original y nos convierte en hijos de Dios. Si somos todos hijos de un solo Padre, entonces ¿a qué conclusión podemos llegar? Si somos hijos de un solo Padre, que tenemos un Padre, que hay una casa común a la cual debemos volver. Y al estudiar la historia de los cristianos de los primeros siglos, los que estudian, los teólogos de las otras denominaciones, siempre van a dar a lo que es la raíz del cristianismo y la doctrina esencial, la columna vertebral, como dijimos en primera de Timoteo 3:15, la columna y el fundamento de la verdad, que va a ser siempre la Iglesia Católica. Luego empieza el ecumenismo católico. Siempre en el corazón de los católicos, la separación con los ortodoxos, los anglicanos, los protestantes, fue vista como una herida profunda infringida en la Iglesia de Cristo. Las iniciativas a favor de la unidad de los cristianos empezaron casi en el mismo tiempo que empezó este movimiento protestante a inclinarse, a tener ese deseo de acercarse a la Iglesia Católica, tanto los protestantes como los anglicanos. Los anglicanos en Inglaterra, en Canadá principalmente, en Estados Unidos, los angloparlantes, y también en Alemania con los protestantes, todo lo que es la región norte de Europa. En 1925 hay un diálogo conocido, el diálogo de Malinas. Se organizaron encuentros entre el cardenal Mercier, arzobispo de Malinas, primado de Bélgica, y los anglicanos. Este cardenal Mercier era muy dado al ecumenismo. Él quería mucho fortalecer y abrir este movimiento ecuménico, cardenal católico de Bélgica. Fue el primer diálogo oficial y sirvió para despertar entre los católicos el interés práctico por la unidad de los cristianos. Todo esto es en pos de la unidad de todos los cristianos. Ahora, en el año 1930, el padre José Metzger fundó la asociación Una Sancta, con el objetivo de fomentar el ecumenismo. Acá ya un padre de la Iglesia Católica va a formar una asociación para fomentar, para luchar por la unidad de los cristianos. Y lo interesante, el padre Watson, un protestante convertido al catolicismo. Él era anglicano, se convirtió al catolicismo. ¿Y qué hace él? Funda lo que conocemos el Octavario por la Unión de los Cristianos. Consiste en dedicar cada año 8 días de oración y estudio teológico, diálogo, conversación, ver puntos de vista en común a favor de la unión de los cristianos. Esto se da del 18 al 25 de enero. Actualmente este octavario es conocido como la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El Papa siempre, después de rezar el Ángelus, cuando está llegando el 18 de enero, del 18 al 25, se anuncia al Papa que va a haber esta semana de diálogo y de oración por la unidad de los cristianos. Es ahí donde el Papa va a inaugurar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Lo interesante es, ¿y cómo hacen estas oraciones? ¿Dónde se juntan? Alrededor de un altar donde está presente Cristo Eucaristía.
Eso es lo interesante. La Eucaristía como centro y la acción del Espíritu Santo. Una comunión trinitaria que les une y qué es cuáles son los caminos, cuáles son los medios de acercamiento. Oración, diálogo, conversación, ayuda, fraternidad, espiritualidad. Esos son los medios que van uniendo, que utilizan ellos para ir uniéndose. Ahora, en el catecismo de la Iglesia Católica, porque el Papa Juan XXIII en el año 1960 va a crear un secretariado para la unidad de los cristianos, que una oficina donde en el Vaticano donde se van a fomentar y se va a trabajar sobre este tema de la unidad de los cristianos. Eso es antes del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II va a surgir el fuerte movimiento y los padres conciliares van a impulsar lo que va a ser este movimiento ecuménico. La Iglesia Católica es la que va a tomar la posta y va a lanzar el documento oficial del concilio. Entre muchos documentos va a lanzar el documento Unitatis Redintegratio, restauración de la unidad. Este documento Unitatis Redintegratio nos va a dar las pautas de cómo tiene que ser esta restauración, este arreglar, volver a unir lo que se había desunido. Hay que tener en cuenta y hay que aclarar siempre que el hecho de que nuestros hermanos se hayan separado de nosotros tiene culpa de ambas partes. Siempre que una persona abandona la Iglesia Católica, tiene culpa de ambas partes. Nosotros somos culpables. Algún daño le hemos hecho a la persona. También la persona tiene su cargo, su parte de culpabilidad, de responsabilidad por el hecho de alejarse. Pero también tenemos que aceptar. Y el punto central para la reintegración es el perdón. O sea, tenemos que perdonar y tenemos que saber pedir perdón, lo que hizo el Papa Juan Pablo II. Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla sobre estas heridas en la unidad de la Iglesia. Numeral 817, las heridas de la unidad. Numeral 817 del Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena de la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Lo que estuvimos diciendo. Esto está en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. ¿Por qué hay rupturas? Por el pecado de los hombres. Si Cristo quiere la unidad, ¿quién es el que quiere dividir? ¿Quién es el que trae el pecado para que se divida la iglesia? Dice, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas ya se separaron y hoy nacen en comunidades que ya están separadas de la Iglesia Católica. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Ellos no tienen la culpa de haber nacido ahí, de haber nacido en una iglesia ya separada. A esos la Iglesia Católica los abraza con amor fraternal. Justificados por la fe en el bautismo, lo que acabábamos de decir, por el bautismo son hijos de Dios. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor.
Esto lo decía Unitatis Redintegratio, numeral 93. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios, doctrina, la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, lo que comentábamos antes, son los medios de santificación, elementos de santificación y de verdad que surgen de la Iglesia Católica, que estaban en la Iglesia Católica. Al separarse, ellos van llevando también para sus diferentes movimientos estos elementos que es propio, que es herencia de la Iglesia Católica, como ser la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles, como son varios dones que las personas manifiestan al tener el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, que sirve de esas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen la unidad católica. Acá viene algo muy interesante. Cuando vos preguntas, te acercas a un hermano no católico y le preguntas, vamos a exponer el credo católico. Cuando vos le preguntas, el credo católico, el credo niceno, que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. ¿Crees eso?, le preguntas. Sí, creo. Los cristianos, los de las otras denominaciones creen eso. Perfecto, creen. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Crees eso? Y todos los otros creen. Mira que están profesando y están aceptando el credo católico. Creen lo mismo que nosotros. Sigue diciendo el credo católico, el credo niceno. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. ¿Crees eso? Sí, creo. Y que por nuestra fe, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Crees eso? Sí, y todos ellos creen. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con su gloria para juzgar a sus vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Crees eso? Y te van a decir: sí, claro que creo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y ellos te van a decir: sí, claro que creo. Y acá empieza el problema. Creo en la iglesia, que es una. Sí, creo. Santa, sí creo. Apostólica, sí creo. Católica, no, ahí no. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Así termina el credo niceno. ¿Crees todo eso? Todo, 99% sí. Pero la Iglesia Católica no. ¿Por qué? Porque no. La Iglesia Católica no. Y te das cuenta, creen todo el credo católico, pero en una cosa están equivocados. En una cosa no coincidimos, en una cosa. Y es ahí donde se da esta ruptura. En una cosa no coincidimos. Y hay muchos puntos en comunes que nos unen, pero hay una sola cosa que nos separa. En el numeral 815 del Catecismo, 815 820 del Catecismo dice: vamos camino a esa unidad. Ya que hay muchos puntos que nos unen, vamos camino a esa unidad. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia,
aquella unidad, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Eso lo dice la Unitatis Redintegratio, número 4. Sigue diciendo el catecismo: Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso, Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno. Ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamado del Espíritu Santo. Y este es el gran escándalo de los cristianos. ¿Por qué el Evangelio no tiene la fuerza para penetrar el mundo, para presentar y cambiar el mundo para Cristo, para hacer lo que Jesús quiso con esta fuerza del Evangelio, con esta fuerza de los primeros cristianos que salieron el día de Pentecostés y con una prédica convirtieron a 3,000 personas, mientras hoy nosotros con 3,000 prédicas no podemos convertir a una sola persona? Por el escándalo de la división. Este es el escándalo de la iglesia. ¿Culpa nuestra? Sí, culpa nuestra. Ahora, numeral 821. Para responder adecuadamente a este llamado se exige: ¿cómo hacer para llegar a esta unidad? ¿Cuál es el camino? Hay varios puntos. Dice: una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Evangelizar. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Necesitamos renovar la iglesia hacia su verdadera vocación. Hacer nueva todas las cosas. Esto está en el decreto Unitatis Redintegratio. Todo lo que vamos a decir está en la Unitatis Redintegratio. La reintegración, el arreglar la unidad. Seguimos. La conversión del corazón, otro medio, la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio. Eso es lo que necesitamos, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Estamos haciendo un mea culpa. La oración en común, ese es otro medio, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Está en Unitatis Redintegratio. Otro, el fraterno conocimiento recíproco, el que ellos nos conozcan y nosotros conozcamos a ellos, pero como en la fraternidad. Otro, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. Repito, la formación ecuménica de los fieles, de cada fiel, cada miembro de la iglesia, y especialmente de los sacerdotes. Otro, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Otro, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Eso que se da siempre. El movimiento pro vida, luchar contra el aborto, contra la eutanasia, donde las iglesias se unen. ¿Para qué? Para la defensa de la vida que tanto Jesús ha querido. El Papa San Juan Pablo II, visitando las sinagogas, visitando diálogo interreligioso, recibiendo a los pastores anglicanos, a pastores presbiterianos, a
pentecostales, de iglesias tradicionales. Nos muestra el deseo del pontífice, del papa, de tener esta unidad en la iglesia. El Papa Francisco tiene un bagaje. Recordemos, el Papa Francisco tiene una amistad. Él tenía un amigo, y ya en su época de obispo en Buenos Aires visitaba mucho la sinagoga. Tenía un amigo judío que justamente cuando el Papa Jorge Mario Bergoglio, cuando fue ordenado Papa, el Papa Francisco decía a este amigo, este judío: no pudieron haber elegido un mejor hombre para liderar la iglesia. Hablando del Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, para terminar con esto, lo último de lo que es documentos en la Iglesia Católica en cuanto que tiene que ver con el diálogo ecuménico, nos dice en el numeral 244: el empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús, que pide que todos sean uno, Juan 17:21. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la iglesia realizara la plenitud, la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella, ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de la plena comunión. Esto está en Unitatis Redintegratio, nuevamente nombra el Papa Francisco. Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Para eso hay que confiar el corazón al compañero de camino, sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal. La paz es artesanal. Jesús nos dijo: felices los que trabajan por la paz, Mateo 5:9. En este empeño también entre nosotros se cumple la antigua profecía: de sus espadas forjarán arados, Isaías 2:4. Bajo esa luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana. La presencia en el sínodo del patriarca de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, y del arzobispo de Canterbury, su gracia, Rowan Douglas Williams, fue un verdadero don de Dios y un precioso testimonio cristiano. Dada la gravedad del antitestimonio de la división entre cristianos, particularmente en Asia y en África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve urgente. Los misioneros en esos continentes mencionan reiteradamente las críticas, quejas y burlas que reciben debido al escándalo de los cristianos divididos. Si nos concentráramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquía de verdades, podemos caminar decididamente hacia expresiones comunes de anuncio, de servicio y de testimonio. La inmensa multitud que no ha acogido el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos indiferentes. Por lo tanto, el empeño por la unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja de ser mera diplomacia o cumplimiento forzado, para convertirse en un camino ineludible de la evangelización. Los signos de división entre los cristianos en países que ya están destrozados por la violencia agregan más motivos de conflicto por parte de quienes deberíamos ser un atractivo fermento de paz. Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen, y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, cuántas cosas podemos aprender unos de otros. No se trata solo de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Solo para dar un ejemplo, en el diálogo con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien. Evangelii Gaudium del Papa Francisco.
Ciertamente es una herida que duele a toda la iglesia de Cristo, y cuanto más ha de doler a Cristo. Cristo estaba profetizado y decía: aún así ningún hueso lo quebrarán. Pero antes de terminar esta frase, les leo una